¿Te has preguntado por qué últimamente algo dentro de ti ya no está cómodo, aunque afuera todo parezca igual? No es ansiedad sin sentido. No es debilidad espiritual. No es que estés fallando. Es una inquietud suave pero persistente, como un llamado silencioso que no te deja volver a ser indiferente. Tal vez sigues con la misma rutina, las mismas responsabilidades, las mismas personas alrededor. Pero por dentro algo cambió. Lo que antes llenaba ahora se siente hueco. Lo que antes calmaba ya no alcanza. Y tu corazón, sin hacer ruido, vuelve una y otra vez a Dios. No por miedo. No por culpa. Sino por un deseo profundo que a veces duele porque no sabes cómo explicarlo. No estás huyendo de algo. Estás siendo atraído hacia alguien. Cuando Dios comienza a acercarte a su corazón, no siempre lo hace con señales visibles. Muchas veces lo hace despertando una insatisfacción santa con la distancia. No para avergonzarte, sino para invitarte. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Te vuelves más sensible a lo que entristece a Dios. Más consciente de tus propias grietas. Más incómodo en lugares que antes parecían suficientes. Y puedes preguntarte si algo anda mal contigo. ¿Por qué ya no puedes quedarte donde estabas? ¿Por qué no logras conformarte? Pero cuando Dios atrae a alguien, primero despierta el corazón antes de que la mente lo entienda. Él no empuja. Él no fuerza. Él atrae con amor paciente y constante. Con cuerdas de amor te atraje, susurra su voz, aunque no siempre la reconozcas de inmediato. Por eso comienzas a anhelar verdad más que ruido. Silencio más que distracción. Presencia más que respuestas. No es que de repente seas más espiritual. Es que Dios se está volviendo más real para ti. Este proceso puede sentirse incómodo porque incluye poda. Dios toca áreas que protegías. Ilumina motivos que preferías ignorar. Invita a una honestidad que antes evitabas escondiéndote detrás de fortaleza. Y aún así, en medio de esa incomodidad, hay paz. Una certeza extraña pero firme de que este llamado no es pérdida. Es cercanía. Nadie llega a Dios si Él no lo atrae primero. Eso significa que este anhelo no es casual. No es inestabilidad emocional. Es evidencia de su atención sobre tu vida. Si has sentido este llamado silencioso, esta hambre, este desasosiego suave que no te deja igual, este mensaje es para ti. Porque cuando Dios te atrae a su corazón, hay señales. Y reconocerlas te ayuda a dejar de resistir lo que Él ya está haciendo, y comenzar a responder a la intimidad que ha estado ofreciéndote desde hace tiempo. ¿Has notado un hambre nueva dentro de ti que nada logra satisfacer del todo? No un deseo por respuestas rápidas, ni por soluciones externas, sino una necesidad silenciosa de Dios mismo. Una de las primeras señales de que Dios te está atrayendo a su corazón es que despierta un hambre que antes no existía. No nace de disciplina ni de esfuerzo humano. Nace de Él. Cuando estamos lejos, nos acomodamos. Nos adaptamos. Aprendemos a sobrevivir espiritualmente con lo mínimo. Pero cuando Dios comienza a acercarte, despierta un deseo que ya no se conforma con una fe superficial. Un hambre que no se calma con fórmulas, rutinas o palabras conocidas. A veces ese hambre se siente como inquietud. Abres la palabra no por obligación, sino porque algo dentro de ti necesita verdad. La oración deja de ser costumbre y se vuelve necesidad. La adoración deja de ser fondo y se convierte en encuentro. Tu alma reconoce que necesita a Dios de una forma más profunda que antes. Los que tienen hambre y sed serán saciados, no porque lo merezcan, sino porque Dios mismo despierta ese deseo con intención de llenarlo. Dios no provoca anhelo para dejarte vacío. Este hambre es una invitación. Un llamado suave que dice, ven más cerca, hay más. Y mientras ese llamado crece, lo superficial pierde sabor. Las distracciones ya no calman. El entretenimiento se siente ruidoso.
La ocupación constante deja un vacío extraño. No porque esas cosas sean malas, sino porque Dios está aumentando tu apetito por lo eterno. Está entrenando tu corazón para reconocer su presencia como alimento, no como accesorio. Este hambre también te vuelve humilde. Te hace consciente de tu dependencia. Dejas de fingir que estás lleno cuando en realidad estás hambriento. Y Dios honra esa honestidad. Él se acerca a quienes lo desean sinceramente, no a quienes pretenden no necesitarlo. Si sientes este anhelo, no lo apagues. No intentes anestesiarlo. No es un problema que resolver. Es una señal a la que responder. La intimidad siempre comienza con deseo. Y el hambre que hoy sientes es evidencia de que Dios ya está obrando, preparando tu corazón para una comunión más profunda de la que has conocido hasta ahora. ¿Te has dado cuenta de que últimamente tu conciencia está más sensible que antes? Cosas que antes pasaban sin peso ahora inquietan tu espíritu y no te dejan en paz. Cuando Dios te atrae a su corazón, una de las señales más claras es que la convicción se profundiza antes de que la intimidad crezca. Esto no es condenación. Es claridad. Hay una diferencia profunda entre una voz que acusa y una voz que invita a alinearse. La acusación te empuja a esconderte. La convicción te invita a acercarte. Y cuando Dios comienza a atraerte, afina tu sensibilidad espiritual. No para avergonzarte, sino para prepararte. Empiezas a notar actitudes que antes justificabas. Palabras que antes parecían normales ahora pesan. Reacciones que antes excusabas ahora incomodan. Esto puede confundirte. Puedes pensar que estás retrocediendo, que algo anda mal, que te has vuelto demasiado sensible. Pero en realidad, estás más cerca de la luz. Cuanto más te acercas a ella, más visibles se vuelven las sombras. No para exponerte públicamente, sino para sanarte en privado. Dios corrige a quienes ama. No para castigarlos, sino para producir una vida que refleje paz y justicia. La convicción es señal de relación viva. La indiferencia es el verdadero peligro. En este proceso, el corazón se vuelve tierno. Te sientes más vulnerable. Menos tolerante con la doble vida. Más consciente de lo que interrumpe la cercanía con Dios. Esto no es legalismo. Es amor afinando el corazón. Dios te está enseñando qué cosas rompen la intimidad para que puedas elegir aquello que la protege. Y junto con la convicción, nace una dependencia nueva. Dejas de confiar solo en tu fuerza. Comienzas a apoyarte en la gracia. La oración se vuelve más honesta. La confesión más sencilla. La humildad más natural. Dios da gracia al humilde, no como premio, sino como respuesta al corazón que deja de esconderse. Si la convicción ha aumentado en tu vida, no huyas de ella. No la llames fracaso. Es señal de que Dios confía en ti para un trabajo más profundo. Él no está señalando tus fallas para alejarte. Está despejando el camino para una cercanía mayor. Porque cuando Dios te atrae a su corazón, te ama demasiado como para dejar algo entre ustedes. ¿Has sentido que algunas distancias se han creado sin que tú las buscaras? Relaciones, ambientes o conversaciones que antes parecían normales ahora se sienten fuera de lugar. Una de las señales más incomprendidas de que Dios te está atrayendo a su corazón es la separación. No siempre física, pero sí interna, emocional y espiritual. La separación no es rechazo. Es preparación. Antes de llevar a alguien a mayor intimidad, Dios suele crear espacio. No para castigar, sino para enfocar. Puede que ciertas relaciones ya no fluyan igual. Que conversaciones que antes te animaban ahora te cansen. Que ambientes que antes disfrutabas hoy se sientan ruidosos por dentro. Esto puede doler. Puede sentirse solitario. Puede confundirte profundamente. Puedes preguntarte por qué Dios permitiría esta distancia justo cuando estás buscando acercarte más a Él. Pero Dios suele quitar ruido antes de hablar con claridad. A lo largo de la Escritura, la cercanía profunda casi siempre nace en el silencio.
En el desierto. En el lugar apartado. Allí no para aislar, sino para revelar. Dios no te separa porque los demás estén equivocados. Te separa porque la intimidad requiere atención. Cuando demasiadas voces moldean tu interior, la voz de Dios se diluye. La separación aquieta influencias. Afloja apegos. Revela dónde estaba anclada tu identidad. Este tiempo puede sentirse como pérdida, pero es alineación. Dios no te deja vacío. Está haciendo espacio. Cuando lo externo se reduce, lo esencial se revela. Y muchas veces descubres que Dios estaba allí todo el tiempo, esperando sin prisa. Si te sientes más solo que antes, no asumas que Dios se alejó. Puede ser que esté más cerca de lo que nunca ha estado. La separación es a menudo el pasillo que conduce a una cercanía más profunda. Camina este tramo con confianza. Dios hace su obra más transformadora en lo silencioso. ¿Has notado que tu manera de orar ya no es la misma, aunque no sepas explicar exactamente por qué? Las palabras ya no fluyen como antes, y aún así, la necesidad de estar con Dios es más profunda. Cuando Dios te atrae a su corazón, la oración deja de ser formal y se vuelve honesta. Menos pulida. Más real. Ya no intenta sonar fuerte, correcto o espiritual. Simplemente te presentas. Dios no es atraído por frases perfectas. Es atraído por corazones abiertos. En este punto, la oración deja de ser presentación y se convierte en conversación. A veces ni siquiera hay muchas palabras. Hay silencios largos. Respiraciones profundas. Lágrimas que dicen más que frases completas. Esto no es retroceso espiritual. Es profundidad. Dios te está enseñando a orar desde la verdad y no desde el hábito. A hablarle como eres, no como crees que debería ser. Comienzas a llevarle tu confusión sin editarla. Tu cansancio sin justificarlo. Tus preguntas sin maquillarlas de fe. Y lejos de alejarse, Dios se acerca. Él ya conoce tus pensamientos antes de que los pronuncies. La oración honesta no lo sorprende. Lo honra. En este proceso, también emergen heridas. Dolores no resueltos. Miedos que habías mantenido bajo control. Lo que evitabas comienza a salir a la luz. No para herirte, sino para sanarte. Dios crea un espacio donde no necesitas esconder nada. Donde no hay que demostrar fortaleza. Donde puedes decir, aquí estoy, así como estoy. La oración se vuelve más pesada emocionalmente, pero más significativa espiritualmente. No siempre hay respuestas inmediatas. Pero hay presencia. Te quedas más tiempo. Escuchas más. Descansas incluso cuando no entiendes. Esto es intimidad creciendo. Dios no busca discursos religiosos. Busca relación. Si tu oración se ha vuelto cruda, sincera, incluso desordenada, no retrocedas. No estás fallando. Estás entrando. Cuando la oración se vuelve real, la cercanía se profundiza. Y cuando la cercanía se profundiza, la presencia de Dios deja de ser una idea y se convierte en un lugar donde tu alma aprende a descansar. ¿Te has sorprendido sintiendo a Dios en momentos comunes, sin que nada especial esté ocurriendo? Instantes sencillos que antes pasaban desapercibidos ahora se sienten distintos. Cuando Dios te atrae a su corazón, su presencia deja de estar asociada solo a momentos especiales y comienza a percibirse en lo cotidiano. No porque Dios haya empezado a estar ahí, sino porque tu corazón ha sido afinado para notarlo. La presencia de Dios ya no se limita a la oración o la adoración. Empieza a sentirse en el silencio. En la rutina. En los espacios entre una actividad y otra. Momentos que antes eran neutrales ahora se sienten sagrados. Esto no suele venir acompañado de emociones intensas ni señales visibles. Llega con suavidad. Una paz inesperada mientras conduces. Una quietud interior en medio del trabajo. Una certeza silenciosa en una conversación normal.
Empiezas a reconocer que Dios está cerca. No porque todo esté bien, sino porque tu espíritu está más despierto. El ruido externo no siempre disminuye. Tu sensibilidad aumenta. Caminar con Dios deja de ser una visita ocasional y se convierte en una conciencia constante. No lo buscas con esfuerzo. Lo reconoces con naturalidad. Su presencia se vuelve familiar. Estable. Suficiente. Esta cercanía transforma tu manera de responder a la vida. Haces pausas que antes no hacías. Reaccionas con menos impulsividad. Percibes cuando algo no está alineado, incluso sin saber explicarlo. La presencia de Dios comienza a guiarte, no solo a consolarte. Te sientes menos solo aun cuando estás físicamente solo. Menos ansioso aun cuando no hay garantías. No porque la vida sea más sencilla, sino porque tu centro ha cambiado. Ya no estás anclado a resultados. Estás anclado a presencia. Dios te está enseñando a reconocerlo en todo. Porque la intimidad no se construye solo en momentos intensos. Se construye en una conciencia diaria. Y cuando Dios se vuelve real en lo ordinario, comprendes algo profundo. La cercanía con Él no es algo que persigues. Es un lugar donde aprendes a vivir. ¿Has notado que cosas que antes te daban alivio ya no logran calmar tu interior como antes? Aquello a lo que acudías para sentirte mejor ahora parece perder fuerza. Otra señal clara de que Dios te está atrayendo a su corazón es que los viejos refugios comienzan a soltarte. No porque Dios los condene, sino porque ya no quiere compartir tu corazón con sustitutos. Dios no compite con lo que usas para consolarte. Él simplemente se vuelve más real que eso. Distracciones que antes anestesiaban ya no funcionan. La ocupación constante no trae descanso. La validación externa no llena el vacío. Esto puede inquietarte. Puedes preguntarte por qué Dios permitiría que pierdas lo que antes te ayudaba a sobrellevar el peso. Pero Dios no está quitando consuelo. Está redefiniéndolo. Él se presenta como refugio. Como lugar seguro. Como descanso verdadero. Cuando Dios te atrae, tu corazón aprende a correr primero hacia Él y no como último recurso. En lugar de escapar del dolor, comienzas a llevarlo a su presencia. En lugar de evitar la incomodidad, te quedas con Dios en medio de ella. No porque seas más fuerte, sino porque confías más. Este cambio no se impone. Sucede de manera natural. A medida que la intimidad crece, la presencia de Dios se vuelve más deseable que el alivio inmediato. Aprendes que la paz no nace de evitar, sino de confiar. Los viejos refugios se debilitan porque ya no pueden sostener lo que Dios ahora quiere cargar Él mismo. En este proceso, Dios revela dependencias ocultas. No para avergonzarte, sino para liberarte. Lo que antes calmaba solo por momentos pierde sentido frente a una presencia que permanece. Dios se convierte en tu lugar seguro. Tu estabilidad. Tu descanso. Y cuando Él ocupa ese lugar, el temor pierde autoridad. La ansiedad pierde volumen. No porque la vida esté en calma, sino porque Dios está cerca. Y esa cercanía no se agota. No se desgasta. No se reemplaza. ¿Has notado que últimamente deseas a Dios más que las respuestas que antes le pedías? Que incluso las bendiciones, aunque importantes, ya no son el centro de tu búsqueda. La señal más profunda de que Dios te está atrayendo a su corazón es este cambio de deseo. Empiezas a anhelar a Dios mismo más que lo que Él puede darte. Las respuestas dejan de ser urgentes. Los resultados pierden presión. La cercanía se vuelve suficiente. Esto no significa que dejes de orar por tu vida, tus necesidades o tu futuro. Significa que tu confianza ha madurado. Tu conversación con Dios cambia nuevamente. Sigues trayendo peticiones, pero ya no dominan el encuentro. Permaneces sin agenda. El silencio deja de incomodarte. Estar con Dios se vuelve suficiente. Aprendes a esperar sin sentir que pierdes tiempo. Descansas sin sentir culpa.
Confías incluso cuando su mano no es visible. Este es el lugar donde nace la intimidad verdadera. Cuando Dios deja de ser un medio y se convierte en el tesoro. Cuando su presencia vale más que la respuesta. Aquí el miedo se debilita. La necesidad de controlar se afloja. La incertidumbre ya no gobierna. No porque tengas todo resuelto, sino porque tienes a Dios. Este deseo purifica la obediencia. Ya no obedeces para obtener. Obedeces porque amas. La rendición deja de ser un sacrificio forzado y se convierte en una respuesta natural al amor. Dios deja de ser funcional y se vuelve central. En este punto, comprendes algo esencial. Dios no te estaba atrayendo para darte más cosas. Te estaba atrayendo para darse a sí mismo. Y cuando lo tienes a Él, descubres que nada estaba realmente faltando. Este es el lugar donde el alma encuentra ancla. Donde la paz ya no depende de las circunstancias. Donde la cercanía con Dios se vuelve el bien mayor. ¿Y si todo lo que has sentido no fuera confusión, sino una invitación que estás a tiempo de responder? Una invitación que no grita, pero tampoco se va. Si reconoces estas señales en tu vida, no las mires con temor. Dios no está exponiendo tu corazón para abrumarte. Lo está despertando para acercarte. El anhelo que apareció sin aviso. La convicción que afinó tu conciencia. La separación que creó silencio. La oración que se volvió honesta. La presencia que comenzó a sentirse en lo cotidiano. Los viejos refugios que perdieron fuerza. El deseo que ahora busca a Dios más que sus respuestas. Nada de esto es accidental. Son huellas de su mano guiándote con cuidado. Con paciencia. Con amor. Dios no te está pidiendo que te esfuerces más. No te está exigiendo que te conviertas en alguien distinto. Te está invitando a responder. Acércate, y yo me acercaré, no como condición, sino como promesa. Responder no significa hacer grandes cambios de inmediato. Significa prestar atención. Crear espacio. Dejar de ignorar lo que tu alma ya reconoce. Tal vez has intentado seguir adelante como si nada pasara. Tal vez has tratado de distraerte. Tal vez has querido volver a lo conocido. Pero el llamado permanece. No lo apagues. No lo anestesies. No lo postergues. Inclínate hacia Él. Haz lugar para su presencia. Permítele guiarte más profundo de lo que has estado antes. El lugar al que Dios te está atrayendo no es de pérdida. Es de descanso. De claridad. De sanidad. De verdad. Dios no te atrae para quitarte algo. Te atrae para darse a sí mismo. Y cuando respondes, descubres que la cercanía con Él no es peligrosa. Es el lugar más seguro que tu alma puede habitar. Permite que este mensaje no se quede solo en inspiración. Permite que se convierta en respuesta. Elegir cercanía. Elegir rendición. Elegir dar un paso más hacia el corazón que ha estado llamándote todo este tiempo. ¿Y si este momento fuera más que escuchar un mensaje y se convirtiera en una decisión silenciosa del corazón? Una decisión de no quedarte donde estabas cuando Dios te está llamando más cerca. La cercanía con Dios no se construye con ruido ni con prisa. Se construye con atención. Con disposición. Con un sí interior que no siempre se dice en voz alta, pero se vive. Dios ya dio el primer paso. El anhelo que sientes es prueba de ello. Ahora te invita a responder sin presión y sin miedo. Quédate cerca. Escucha. Permite que Él siga guiándote. Y si este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté buscando dirección. Con alguien que haya estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita recordar que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz. En luz para otros que también buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo en tu interior, permanece. Suscríbete.
Dale me gusta. Comparte este video. No es solo un gesto digital. Es una semilla de esperanza. Cada vez que lo haces, ayudas a que la palabra alcance corazones que quizás tú no conoces, pero que su espíritu sí sabe encontrar. No estás presionando un botón. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde Él ya está obrando. Quédate. Escucha. Crece. Porque lo que Dios comenzó en ti no termina aquí. Apenas está comenzando.